Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Engineer. Y en este video presentamos ahora sí ya un circuito neumático. Lo hemos nombrado el circuito neumático básico. Y con este debes de iniciarte para poder aprender a cómo interactúan todos los elementos en un solo sistema. Entonces vamos a primero identificar los elementos rápidamente con la simbología visto en los primeros dos videos. Esto de aquí que tenemos es el punto número uno y es donde tenemos nuestra salida de aire, lo que llamaremos como acometida o inicio de la instalación, conexión con la red de distribución de aire. Después tenemos aquí un filtro, aquí lo tenemos, aquí tenemos un engrasador o lubricante y aquí tenemos nuestro elemento que es válvula reguladora de presión o también llamada mano reductor, ya que reduce la presión, si acá viene con fuerza, la va a reducir. Y acá nos tenemos nuestro manómetro. Después tenemos una válvula, aquí distribuidora manual, con accionamiento de palanca y retorno de muelle. Y tenemos después un cilindro, un pistón de simple efecto con retorno de muelle. Entonces, ya que identificamos esto, lo primero es identificar nuestra válvula distribuidora o nuestros distribuidores y ver en qué posición inicial están. Y aquí tenemos donde estén conectadas las tomas de aire. Recordemos que siempre de un lado van los números impares, aquí va el 1, luego voy hacia acá, es la salida 2, la toma 2 y luego hacia acá la toma 3. Entonces siempre la presión de aire se inicia en la toma número 1, es la fuente. Y significa que aquí está tapada. En esta posición que es la inicial, es ahí donde inicia el sistema y debo de preverlo antes de volver a ver qué se va a accionar. Entonces, la inicio es la toma 1 está tapada y entonces por eso acá tengo en rojo únicamente hacia donde llega la presión de aire, justo hasta acá. Pasando la válvula distribuidora ya no tengo, la tubería está completamente vacía. Ahora, vamos ahora sí a analizar. Ya sabemos que este grupo de aquí se le conoce como grupo de acondicionamiento o también unidad de mantenimiento, ya que se encarga de prever que la instalación, en este caso nuestras tomas de aire, se encuentran bien. El filtro tiene por misión purificar el aire, ya sabemos. Esto de aquí lo que va a hacer es regular la presión del circuito, independientemente de la presión a la cual está llegando acá, este le va a estabilizar, la va a regular. Esto es para que si las tuberías tengan un diámetro suficiente que permita que la secuencia se realice en tiempos previstos. Después hablaremos de ese tipo de cálculos. Y luego aquí tenemos nuestro engrasador también que ayuda al filtraje, bueno, en este caso, a que no se oxiden las tuberías y los materiales de las partes móviles importantes. Nuestro medidor de presión, que lo tenemos justo acá. Y ahora sí, la parte importante es esta. La parte que nos va a dar, si podemos dividir el circuito, lo vamos a hacer siempre en tres partes. Todo esto que es lo que es la unidad de mantenimiento, voy a abreviarlo así. Después tenemos esta, que siempre son las válvulas, en este caso son los distribuidores. Entonces aquí voy a poner nuestras válvulas, el distribuidor. Y luego ya la parte final siempre vamos a tener los accionamientos o los accionadores, que en general van a ser nuestros pistones, estos cilindros. Ahora, el elemento este que está aquí, que es el distribuidor, es importante. Hay que entenderlo. Tenemos que es un distribuidor de, si recordamos, son tres vías y dos posiciones. Es un distribuidor 3 diagonal 2, accionamiento con palanca. Para que la presión de la toma 1, si nos damos cuenta, aquí copiamos exactamente la misma numeración, 1, 3 y 2. Para que la presión vaya del número 1 al número 2, tiene que cambiar la posición a esta. Y esta se logra con la palanca. Entonces, al accionar la palanca, la presión de 1 a 2 va a circular y el pistón se va a llenar su cámara y entonces el accionador va a salir. Justo mientras se mantenga la presión. Cuando deje de circular presión, pues entonces no habrá forma de llenar, ¿no? Y el pistón regresará. Pero también regresa si yo dejo de accionar la palanca, entonces regresa la posición, se regresa la primera que es esta, ¿sí? La toma está tapada y el aire que se quedó aquí sale directamente, regresa y encuentra el 3 como un escape. Muchas veces aquí también se pone un pequeño triángulo que es un escape filtro de aire. Y en caso de que sea un circuito hidráulico, deberá de tener una toma aquí porque el aceite que llega tendrá que deslizarse hacia un punto para poder regresar al tanque. Y bueno, aquí tenemos este circuito ya descrito con los accionamientos básicos. Ahora, una vez entendido el diagrama en la parte del sistema neumático, podemos volverlo electroneumático. Es decir, ahora nuestra válvula, en lugar de ser manual, presenta ya un control o telecomando llamado un control eléctrico, en la cual
válvula distribuidora de 3 vías, 2 posiciones, ha cambiado con solenoide, es decir, le envío de una señal hacia una bobina, el cual haga la activación eléctricamente de esta posición, junto con el retorno de muelle. Lo único que ha cambiado, si nos damos cuenta, es el mando, el tipo de mando que tenemos. Para esto necesitamos retomar la simbología eléctrica. Y aquí pongo la simbología del tipo europea. La pongo así porque en la mayoría de los sistemas, sobre todo ya sea simuladores y sistemas de la marca Festo, pues viene en simbología del tipo europea, del tipo DIN. Ahora, esta nomenclatura de simbología eléctrica, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un video especializado sobre cada uno de estos símbolos, irlos describiendo y irlos viendo cómo funcionarían en conjunto. Vamos a adentrarnos rápidamente para ver cómo funciona el sistema. Cuenta de un botón que es este, que va a ser el Start, es decir, el inicio, y un botón Stop, que es el cese. Aquí vamos a energizar, en general, aquí vamos a energizar es a la bobina Y1, que está aquí. Este es el símbolo de una bobina, y aquí está el símbolo de la válvula, que es Y1, a la cual responde esto. Estos elementos que están aquí forman parte de una botonera especializada para control. Esta botonera normalmente tiene botones pulsadores, normalmente abierto como el que tenemos aquí, normalmente cerrado como el que tenemos en este lado y cuenta con relevadores. Los relevadores también tienen una bobina, la cual al ser activada, por ejemplo, este relevador es K1 y cuando le mando corriente a K1 se energiza y entonces magnéticamente cierra sus contactos que estén normalmente abiertos, como estos, K1 y K1. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí la línea de 24 voltios, muchas bobinas funcionan a eso, también hay bobinas a 120, y para que llegue corriente de aquí hasta acá debe de encontrar un camino cerrado. Si nos damos cuenta, el circuito por ninguna de estas 3 líneas está cerrado, está abierto, abierto y abierto. ¿Qué pasa en el momento cuando yo presiono el botón Start? Cuando cierro este botón, la corriente encuentra un camino acá cerrado, 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 cerrado y energiza acá uno. Entonces, cuando yo presiono Start, se energiza directamente la bobina K1. ¿Y qué dijimos que pasaba? Cuando se energiza K1, cierra automáticamente en ese instante sus contactos abiertos. Entonces, hay que mentalmente cerrar este y cerrar este. Todo eso sucede cuando yo presiono. Pero cuando dejo de presionar, porque este es un botón pulsador, es decir, lo presiono y luego lo tengo que dejar de pulsar. Cuando lo dejo de pulsar, este se abre, pero como este se cerró, la corriente queda enlazada en este lazo. ¿Sí? La corriente al momento de cerrarse queda así. Esto se le llama enclavamiento, el efecto de enclavar un relevador. Entonces, la corriente sigue energizando a K1 y entonces este también se tiene que cerrar. Al cerrarse este elemento, energiza ahora sí de 24 a 0 voltios, manda corriente hacia la bobina de Y1. Y la bobina de Y1 en el circuito electroneumático está acá. Cuando se enciende esta bobina, pasa la posición de estar en esta, cambia a esta. Y la presión de aire, como mencionamos, pasa de 1 a 2 y entonces el vástago, el pistón, nuestro cilindro sale. Ya que llega ahí, mientras haya corriente en la bobina, se mantiene en esta posición, es decir, mientras yo no hago nada en este circuito, se mantiene energizado Y1, gracias a que la corriente circula enclavando a la bobina del relevador, cerrando este contacto y dejando este camino totalmente cerrado. Ya que eso sucede, Y1 sigue estando activo. ¿Cómo lo desactivo? La única manera de que el vástago regrese es que dejo de circular corriente por Y1 y entonces el retorno de muelle hace que la válvula regrese y que el pistón también regrese con su retorno de muelle. Esto se hace por medio del stop, que está aquí. Cuando yo presiono el stop, que es un normalmente cerrado, cuando lo presiono, este se abre. Y al abrirse este circuito, se abre, entonces ya no hay corriente. Y como ya no hay corriente, K1 deja de estar enclavado, K1 deja de energizarse y su contacto que está aquí deberá regresar normalmente a como estaba al inicio, que era abierto. Y al estar abierto, Y1 no recibe corriente, con lo cual cesa el nivel de corriente y obviamente el voltaje energizando Y1 y desenergizo a este solenoide. Y entonces regresa a esta posición. Sin embargo, aquí tenemos ya cómo estaría realizado con el cambio de bobina hacia un circuito eléctrico. Obviamente la ventaja aquí es que este mando puede estar a distancia para poder telecomandar, cosa muy diferente que sería la palanca acá directamente en la parte mecánica. Y bueno, de esta forma terminamos el primer circuito básico
seguiremos diseñando y analizando más circuitos, incluso con simuladores. Déjenme en los comentarios todos los temas que quieran que tratemos, qué tipo de circuito quieren ver y analizar en los próximos videos.